El Senado aprobó con un fuerte apoyo el proyecto bipartidista de reforma migratoria. Luego de meses de negociaciones, la propuesta pasó con 68 votos a favor y 32 en contra. Para conocer más sobre las posibilidades de este proyecto en la Cámara de Representantes, tenemos aquí a Jorge Chávez, nuestro editor de noticias nacionales, y Julián Recendis, nuestro editor de noticias locales. Les habla Ana Spurua, reportera de Al Día. Bueno, el proyecto de reforma migratoria en este momento tiene muy pocas probabilidades de avanzar en la Cámara de Representantes. ¿Por qué es eso, Jorge? Por el momento no hay ningún interés real entre la mayoría republicana por un paquete integral de reforma. Ahorita la Cámara de Representantes está más preocupada por sus pendientes fiscales. Tienen pendiente el asunto del límite de la deuda y el presupuesto del siguiente año, los cuales son prioritarios. El otro problema que tiene la Cámara de Representantes es que la mayoría republicana no cuenta con los suficientes votos. Esto significaría que si John Boehner, el presidente de la Cámara de Representantes, quiere aprobar la reforma, tendría que basarse en el apoyo de los demócratas. Él ha dicho que no va a presentar ninguna ley a no ser que tenga el apoyo de la mayoría de la Cámara, es decir, de su grupo mayoritario, los republicanos. El problema es que la semana pasada, por ejemplo, una ley que en otras sesiones legislativas hubiera aprobado sin problemas, la ley de reforma agrícola, no pasó. Se colapsó justamente porque no contó con el apoyo de los legisladores más conservadores de la Cámara de Representantes. En esta ocasión, la reforma migratoria tampoco cuenta con el apoyo de los legisladores más conservadores de la Cámara de Representantes, los cuales han apoyado solo medidas que refuerzan la seguridad. Hasta ahorita, la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes ha aprobado 4 proyectos individuales. Todos se enfocan en aumentar la seguridad en la frontera o bien implementar más medidas de vigilancia en lugares de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en resumen, está difícil, o sea, el camino está muy difícil en la Cámara de Representantes para el proyecto del Senado. En resumen, el proyecto del Senado no cuenta con el apoyo, no tiene una vía clara hacia adelante en la Cámara de Representantes y la única opción que se ve ahorita viable es que la Cámara de Representantes logre un acuerdo entre una minoría de republicanos y una mayoría de demócratas y que una vez que sea aprobada con la mayoría de los demócratas y una minoría republicana se vaya a conferencia, es decir, una sesión en la que se homologan las versiones del Senado, las versiones de la Cámara de Representantes y se presenta una sola versión de la legislación que es sometida a votación por las dos cámaras. Bueno, para entender más sobre el comportamiento de la Cámara de Representantes y lo que está pasando, ¿nos podías hablar de a qué es lo que se están oponiendo los republicanos y por qué? Bueno, los republicanos en la Cámara de Representantes básicamente se están oponiendo sobre todo a la idea de darles la ciudadanía a los indocumentados. Esto lo ven ellos como una amnistía otra vez, están viéndolo como una repetición del problema del 86 y sobre todo están pensando a futuro. ¿Para qué le das la ciudadanía a los indocumentados cuando históricamente los inmigrantes, los hispanos, tienden a votar sobre todo por los demócratas? Pero justamente se ha hablado mucho de que gran parte del impulso que ha tomado el proponer una reforma, etcétera, viene justamente por el pobre apoyo que tuvo el Partido Republicano durante las elecciones presidenciales. Cierto, pero esto ocurre en el Senado y en una candidatura presidencial, es decir, ¿Cuál es la diferencia con los representantes? Para un candidato republicano para el Senado o para la presidencia depende del voto general en un estado, ¿sí? Entonces, un candidato presidencial republicano tiene que contar con el apoyo de una cierta cantidad de votantes hispanos para ganar ese estado y los votos electorales de ese estado. Un candidato de la Cámara de Representantes le responde solo a los votantes de su distrito. Debido a las tendencias de redistritación en los últimos años, esos candidatos son responsables por distritos cada vez más enfocados en sus tendencias políticas. Es decir, un candidato republicano cada vez va convirtiendo su distrito en más republicano.
Entonces, un candidato a la Cámara de Representantes no tiene por qué preocuparse por los votantes hispanos si su distrito no es hispano. Y sí tiene que preocuparse, si es un candidato republicano, de un candidato o un rival aún más conservador que ellos. Entonces, si los candidatos conservadores votan por la reforma migratoria, quedan vulnerables a un retador aún más conservador que los ataque por haber votado a favor de darle la ciudadanía a los indocumentados. Y otra cosa de la cual se habla mucho es de la participación como tal de los hispanos, es decir, si van a las urnas a votar. Julián, ¿qué nos puedes comentar tú de esto, del comportamiento del votante hispano? Precisamente yo añadiría que a muchos republicanos están conscientes de esta tendencia de la baja participación hispana y eso es otro desincentivo para no votar a favor. Y también yo diría que la comunidad del votante hispano no ha mantenido un diálogo con los republicanos. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que algún grupo hispano fue con nuestro congresista de Dallas, el republicano Pete Sessions, para felicitarlo por buscar más relaciones comerciales con México o por mantener el presupuesto federal razonable? La única vez que quizá ha visto a una gran congregación de hispanos en sus oficinas cuando van con carteles a protestar. No existe esa relación. O sea, ¿qué crees tú que entonces podrían hacer para aumentar las posibilidades de que una reforma sea exitosa en la Cámara de Representantes? ¿Hay algo que se pueda hacer? A corto plazo no creo que haya mucho que hacer en ese sentido. Hemos visto que el futuro del proyecto del Senado en la Cámara de Representantes está bastante complicado. Aún así, Julián, ¿qué crees tú que deberían hacer los inmigrantes indocumentados que están esperando el desenlace de este proyecto de reforma en el Congreso? Es muy importante que no se emocionen, que estén pendientes de las noticias y que sepan que la aprobación en el Senado no quiere decir que ya hay reforma. Como dijo Jorge Chávez, en estos momentos es muy improbable que la Cámara de Representantes lo apruebe. Ahora, habiendo dicho esto, también es importante que la gente esté preparada en caso de que sí haya reforma, que junten sus documentos, que hagan citas en el consulado para obtener esos documentos si no los tienen y que empiecen a reunir el dinero necesario para hacer los trámites en caso de que sí haya reforma.